La risa es un fenómeno grupal, colectivo. Los teatreros que hacen comedia saben que lo peor de una sala vacía no es que esa noche van a ganar poco, sino que esa noche va a haber menos risas. Lo trágico es universal, lo cómico es particular. Humberto Eco decía que todos podemos entender la tragedia que hay en la película Rashomon de Akira Kurosawa, pero no tenemos idea de qué y por qué se ríen los japoneses, porque hay una distancia cultural que nos separa. Eso mismo ocurre con el pasado. Nos resulta difícil saber si hay escenas cómicas en la Ilíada o en la Odisea. Incluso el teatro que sabemos que es cómico, como el de Aristófanes, a veces nos resulta difícil de entender. Hay algunas obras de hace 2000 años, del periodo romano, que sí tienen escenas que nos resultan cómicas incluso hoy en día, pero tienen también esos relatos escenas de violencia o de humillación que les resultaban cómicas a los contemporáneos y nosotros hoy no entendemos. Si sabemos de qué se reían nuestros antepasados, es probable que sepamos más de cómo somos nosotros, pero los textos no transmiten con facilidad ese fenómeno de la comicidad. Lo mismo pasa en nuestra comunidad, por ejemplo, con programas cómicos de hace algunos años, como Telecataplum, del cual no tenemos ningún registro en video. Parece que los canales tenían tantos problemas económicos que tenían que usar las cintas para grabar otras cosas encima. Eduardo D'Angelo es actor, guionista, productor de todos los medios espectaculares, de radio, de cine, de teatro y de televisión, y le doy la bienvenida a La Habitación China. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Bueno, encantado, te felicito, me encanta el programa. Soy uno de los tantos que te ven. Buenísimo. Pero te metiste del otro lado, te pegaste el salto. Estamos haciendo todo esto que nos gusta aparte, ¿no? Es cierto todo eso que dije. Sos productor porque producís. ¿Ahora tenés algún espectáculo? Tengo un espectáculo que estoy llevándolo en el teatro, el viejo y querido Teatro Estela Italia, La Gaviota, que estoy haciendo una obra que se llama justamente El Mayordomo y la Señora Brillante, o sea, la Dama Brillante. Con Leticia Moreira, también está Nelson Lenze, que actor que justamente conmigo trabajó mucho tiempo en De Caligrón y otras obras más que hemos hecho. Está también Carlos Machado y está Luis Machado, perdón, y Juanjo Gómez, una comedia sana, entonces, que es la cena de locos que yo digo, y estamos acá en el Teatro Estela, los fines de semana, en un horario temprano, porque hoy también hay que hacer horarios tempranos en el teatro. A mí me gusta la clásica vermú, como se decía antes, sábado, domingo a las 18 horas. Mirá vos. Bueno, ya te pasé el aviso, ahora entramos a charlar. No, está bien, no, porque forma parte de uno de tus oficios. Vos no empezaste con el teatro. No, yo empecé, mejor dicho, sí, empecé de chico, mejor dicho, ¿cómo te voy a explicar? Mi madre, chiquito, yo tomaba la teta y miraba una película, ¿no? Porque iba al cine. Fíjate, es un caso gracioso. En el Estela Italia, allá por el año 50 y pico, se daba cine. Y mi primera película que yo vi fue precisamente en el Estela de Italia. Ahí, en esa sala, ¿no? Los Tres Caballeros de Walt Disney. Otra locura mía que es el dibujo, que a mí me encanta el dibujo, ¿no? Claro. El buen dibujo, el dibujo de historietas, y también he trabajado como dibujante de Ahora historietas. después hablamos un poquito más de esa otra faceta tuya, que los que te veían en televisión ya lo sabían también, así como sabían que algunos de tus compañeros tocaban un instrumento, porque cada uno usaba sus habilidades. Exactamente. No, pero yo quería saber, ¿cuándo empezaste con el teatro? ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste? En realidad el teatro... Bueno, yo iba ya desde chico, veía un cómico que me encantaba, uruguayo, ya mucha gente lo recuerda, los veteranos lo están, pero que siempre llenaba el Teatro 18 de Julio, hoy desaparecido, por supuesto, que se llamaba Paquito Busto. Era un cómico uruguayo que venía y se quedaba 6 meses en el Teatro 18 de Julio. Yo lo escuchaba por radio todas las noches, porque las transmisiones de sus obras se hacían por radio. Mirá. Y luego, claro, mi madre me tenía que llevar porque yo quería verlo en vivo, porque además me encantaba verlo a él.
Y bueno, y ahí empezó la locura de hacer teatro. Entonces yo iba al teatro, veía esa obra, después venía a casa y en el comedor agarraba sillas, ponía sillas y trabajaba como esta escena que te digo de locura. Representaba todos los personajes que había visto. Pero eso no era un trabajo, eso era tu vocación y era tu mi juego. vocación. Y luego apareció un programa famoso en radio, durante muchos años en Radio Carve, que se llamaba La Revista Infantil, de Miguel Ángel Mansi, que era un poco el creador, donde los niños iban en esa época a cantar, a bailar, qué sé yo. Y yo un día me presenté solito y me presenté, mire, ¿qué haces tú? ¿Vas a contar un verso, cantar? No, no, yo soy cómico, me gusta hacer reír. ¿Ah, sí? ¿Y qué? Y entonces había otra figura que a través del cine, de ver tantas películas, me enloquecía, que era Luis Andrini. Y yo lo imitaba, y de ahí nació... ¿Y qué edad tenías vos ahí? Y yo ahí tenía, creo que 11 años, 12 años, una cosa así. Eres un niño prodigio, un imitador niño. Yo qué sé, sí, un niño, pero podría ser un niño prodigio. Y bueno, y ahí hacía, pero además lo gracioso era que todos cantaban, imitaban, pero nadie hacía la comicidad. Claro. Y a mí siempre me encantó hacer reír. Creo que ese... Bueno, yo nací para esto, hacer reír. Y sigo ¿Y ahí todavía te descubrieron? Ahí alguien dijo... Bueno, no, ahí que... empecé yo camino, empecé solito, después empezó la televisión. Cuando empieza la televisión en este país, allá por los Saeta, aquellos viejos estudios, un día me llaman para ir y yo fui, justamente Mansi me mandó a andar que te necesitan en un programa y yo fui. Todo a partir de ese programa de infantil. A partir de ese programa. Y aparte yo hacía muchas imitaciones, porque a mí me quedaba, yo iba a ver una película en inglés y sin saber inglés, por supuesto, yo venía a casa y yo imitaba a los actores, a los Gary Cooper, a los Tyrone Power, a Humphrey Bogart, todas esas figuras. Y hablaba en inglés, en mi inglés personal. How I found the car, you'll never the bags. Y entonces aparte yo me pasaba en casa con el sueño de tener un proyector de cine, cosa que nunca, después al final lo tuve con los años, y me había hecho una caja de cartón donde había hecho un agujero en el medio y por ahí pasaba un alambre de abajo y de arriba y agarraba papel higiénico y como yo dibujaba, me encantaba, yo hacía cuadrito por cuadrito una película. Y luego ponía la caja y yo la narraba toda, papá, y hacía la música, los tiros. Y ahí nació toda esta locura. Y luego, claro, ahí cuando me vieron en ese programa, ya enseguida me llamó, me acuerdo, una agencia, Carmelo Imperio, que tiene una agencia importante de publicidad, para hacer unos avisos, me acuerdo que fue de las favoritas, lo puedo nombrar, pero era un primer aviso, y yo salía a vender ese aviso, pero improvisaba también los micros antes de Claro, porque publicidad. eso no era grabado. No era en vivo. Y los micros de publicidad duraban 3, 4 minutos, no había problema, recién empezaba todo, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí empecé, y luego, claro, con el tiempo, después me vieron los Sheck, los hermanos Sheck, que sea Jorge y Daniel Sheck, que eran los Lobisones, que crearon ese famoso programa Telecataplum, que todo el mundo lo recuerda, y donde ahí me agrupé a ese grupo y formamos ese gran Telecataplum, que con eso después llegamos a Buenos Aires y rompimos todos los moldes del humor en la Argentina, ¿no? Hasta ahora todo el mundo recuerda Telecataplum, bueno, es único. Los que tuvimos la suerte de verlo, yo era muy chico cuando se pasaba el primero y realmente era una cosa... Claro, basta que no hay nada grabado de eso. Es pero, impresionante, pero hay dos cosas. No hay nada grabado, nada grabado. Hay aquellas cosas que se hacían en 16. Sí, hicimos una parodia de película, por ejemplo, una famosa parodia, La cachada a la patrulla de caminos. Ese está buenísimo, que hacía Guita Vidal. Emilio Vidal Guita, que ya había trabajado conmigo en el Café del Centro, otro gran programa que era Imperio, que estaba en Saeta. Y hacíamos parodias así de películas y de, qué sé yo. Yo hice una con Jenny Trey, la compañera también, que hemos hecho Telecataplum, había los besos en el cine, entonces yo hacía de repente el beso clásico con Gary Grant y la chica, o el beso clásico de William Holden, el beso clásico, no sé, romántico, o atroz, o de Marlon Brando, qué sé yo, y eso quedó filmado en 16 mm. Después se perdió la película, no la encontramos más, la anduvimos buscando. Yo anduve, porque soy también un ratón de filmoteca, y busco películas y cosas y me guardo y corto un pedazo, tengo una cantidad de material por suerte, y entonces ahí empezó mi locura, ya te digo, una empezando dibujando en el papel higiénico haciendo películas, algún día tendré un proyector, y luego cuando lo pude tener,
Entonces empecé a comprar películas de 16 milímetros, después, bueno, vino el video, el DVD, ahora cambió la cosa, por supuesto. Sí, sí, claro. Entonces uno tiene, bueno, tengo por suerte un lindo archivo, ¿no? Está, bueno, pero te me fuiste porque yo quería saber cuándo debutaste en teatro, en un teatro. En teatro, en un momento dado, yo estaba haciendo un programa al mediodía, frente a frente en Canal 4, donde hacía reportajes, cosa que yo no era periodista, no era nada. Pero un día vino Frade, que había estado en los Estados Unidos, y dijo, hay un programa que se hace allá, que lo hace Johnny Carson, un famoso estrella de Estados Unidos, que es un señor que se sienta en un escritorio con 4 sillas y conversa con los invitados. Y ya me gustó, yo no lo vi el programa nunca, pero entonces me gustó la idea. Y empecé yo a trabajar y sin ser periodista, te hacía una nota a ti, después hacía la nota a un juego de fútbol, después hacía una nota, pero improvisando y hablando. Y ese programa fue un éxito al mediodía. Después vinieron las restricciones que hubo cuando el famoso temporal, no me acuerdo qué era, que salía a la televisión, salía recién a las 6 de la tarde. Ahí va. Y ahí nacieron una cantidad de ideas, juntamente Espalter, que me acompañaba también, Enrique Almada. Espalter hacía el pronóstico del tiempo, Almada hacía un gauchito que hablaba conmigo. Después, bueno, Frade tocaba con el piano con su trío. ¿Y eso trío. que estamos hablando, a principios de los 70? Sí, por ahí, 70 y pico, claro. Y ahí me acuerdo que, bueno, hacíamos... Bueno, y yo ahí inventé cosas, por ejemplo, el doblaje, el hombre del doblaje, que tanto se habló. Apareció en los doblajes. Yo agarraba un pedazo de película y jugaba con la actualidad, ¿no? Y aparte de eso, también yo hacía cosas con el dibujo, que por eso volvamos a entrar al dibujo, claro, ¿no? Yo ponía una cartulina, sí, me acuerdo, y entonces, de repente decía, vamos a hacer el identikit. Y el identikit, ¿qué era? Me llamabas tú por teléfono, sin verte. ¿Cómo sos? Y me decía, tengo cejas grandes, cejas chicas, y yo dibujaba rapidito, más o menos, así sos parecido. Y dice, sí, igual, estoy igual. Bueno, te ganaste un premio, qué sé yo. Pero digo, con esos juegos yo fuimos haciendo mucha televisión y luego los programas clásicos, bueno, desde Telecataplum, después pasamos a hacer Jaujarana, de Jaujarana y Perumor, con mi color y bueno, qué sé yo. Y no solamente acá, en la Argentina, en Chile y hasta España hemos podido llegar con el humor de mis compañeros como Espalter, Almada, Soto, Geni Trailes, Berugo Carámbula, bueno, y quien les habla, ¿no? Sí, bueno, eso ahora ya la historia. En el segundo bloque vamos a hablar bastante de esos programas. Vos fuiste quien llevó al escenario por primera vez a Cristina Morán. Ah, bueno. Ahora viene el teatro, claro. Vos siempre estás buscando la vuelta. Embalamos. No, en un momento, en ese programa, yo hacía Frente a Frente, había un Piñataro, un famoso crítico de teatro y de cine, sí, Jorge Piñataro. Y de repente me dice, ¿por qué no te animás a hacer teatro? Entonces sí, yo quisiera, pero no hay teatro, ¿no? Viste como hay una escasez de teatro, no sé. Entonces, mirá, el teatro del círculo está libre, no hay nada, ¿por qué no armás algo? Y dije, tenés razón. Y quise hacer una obra que siempre quise hacerla, pero nunca pude lograrla, que era Arsénico y Encaje Antiguo. Una comedia que todo el mundo la conoce a través del cine y también de obras de teatro, ¿no? Y entonces, ahí me fui a ver a un director que en ese momento estaba acá, que había trabajado con Paquito Busto y que era importante, que era Luis Alberto Negro, una figura importante del teatro en el Río de la Plata. Y entonces me lo fui a ver y digo, yo quiero hacer una obra Arsénico y Encaje Antiguo. Él me dice, yo que vos hacía una obra bárbara. ¿Cuál es? Hacé La tía de Carlos, de Brandon Thomas. La tía de Carlos. Pero ya está hecha esa obra. El hombre vestido de mujer siempre es un éxito. Hace esta obra, yo te voy a dar, y me dio un libretito que eran pocas hojas, y tan cortita es. No, lo que pasa es que a cada cómico le agrega lo suyo. Y vos sabés que me metí a hacer La tía de Carlos, y fue un éxito bestial. Tanto es así que llenaba el teatro. En ese momento yo también tenía los cursos del recurso, digamos, tenía el programa al mediodía, claro, en Canal 4. Eras una presencia, claro. Y también en la radio, ¿no? Porque seguía haciendo radio, claro, por supuesto. Claro. Y bueno, La tía de Carlos fue un exitazo. Al tiempo, dije un día, se me ocurre a mí, digo, y siguiendo aquella línea, Paquito Busto había hecho una comedia, se llamaba Mi suegra es una fiera. Y entonces a mí se me ocurre, yo voy a hacer Mi suegra es una fiera. ¿Quién hace de suegra? Y en ese momento, Cristina Morán, que en radio ya era una gran figura y también en televisión, ella estaba haciendo un programa que lo escribía Mario Rivero, que se llamaba La suegra, sí, creo que La suegra. Y entonces fui a verla. Cristina, claro,
quiero hacer un programa contigo, un espectáculo de teatro contigo. Mi suegra es una fiera. Dice, pero yo siempre he hecho animaciones, otros tipos de... No, Cristina, mirá que juntos podemos hacer un bombazo. Aceptó Cristina y la verdad fue un éxito impresionante de esta Mi suegra es una fiera. Después ella siguió haciendo tipos de teatro, ¿no? Sí, pero sí, la primera vez que la arranqué para hacer también. teatro cómico fue justamente con esta Mi suegra es una fiera. Ella misma lo ha explicado, incluso ahora en su libro también lo dice, ¿no? Eduardo, vamos a una pausa y a la vuelta hablamos un poquitito más de televisión. Adelante. El filósofo Henri Bergson es uno de los pocos que le ha dedicado trabajo a lo cómico. Leo algo de su libro La risa. Fuera de lo propiamente humano no hay nada cómico. Si reímos a la vista de un animal, será por haber sorprendido en él una actitud o una expresión humana. Muchos han definido al hombre como un animal que ríe. Habrían podido definirlo como un animal que hace reír. Debo indicar ahora un síntoma notable, la insensibilidad que de ordinario acompaña a la risa. Cerremos nuestros oídos a los acordes de la música y los bailarines parecerán ridículos. Lo cómico, para producir todo su efecto, exige una anestesia momentánea del corazón. Se dirige a la inteligencia pura, pero esa inteligencia tiene que estar en contacto con otras inteligencias. He aquí el tercer hecho sobre el cual deseo llamar la atención. No saborearíamos lo cómico si nos sintiésemos aislados. Nuestra risa es siempre la risa de un grupo. Para comprender la risa hay que reintegrarla a su medio natural, la sociedad, y determinar su función social. La risa debe responder a ciertas exigencias de la vida común, debe tener una significación social. Lo cómico es aquel aspecto de la persona que lo asemeja a una cosa, ese aspecto de los acontecimientos humanos que imita con rigidez el mecanismo puro y simple, el automatismo, el movimiento sin vida. Lo cómico expresa cierta imperfección individual o colectiva que exige una corrección inmediata. Y esa corrección es la risa. La risa es un gesto social que subraya y reprime una distracción especial de los hombres y de los hechos. Esto hay que ramificarlo todo. ¿Será bueno? Don Cristóbal, ¿puedo hacerle una consulta? Acá. ¿Estos 10 australes son falsos o son buenos? ¿Usted qué sabe? Una consulta para hacerle. Son buenos. Bueno, démelo que yo lo encontré, démelo. Usted lo encontró, pero yo cobro 10 australes en la consulta. ¡Gnocchi 4! Acá está, ¿no? Quinto. ¡Ya subió! Este es Gnocchi 5, el campeón del futuro. Hay un cetro en su futuro. ¿Qué me dice? Está deshecho. Gnocchi, No, que va a estar deshecho, está enterito. Pero ¿Sabes los reflejos que perdóname, tiene? yo siempre lo admiro, pero diga, ¿en qué peso pelea Bueno, actualmente? por gentileza de un insecticida en el Super Mosca. Eduardo, arrancaste tu trabajo en televisión cuando arrancó la televisión. Exacto. Y durante estos 50 años, más de 50 años... 55. ¿no? 55 años, ¿has visto lo que ha ocurrido con la televisión acá, en la Argentina, en Chile? En todos lados. Y además he visto grandes figuras que a veces me da bronca, que pasan al olvido. Cuando acá teníamos, creo... Te hablo de locución, por ejemplo, los mejores locutores, los mejores locutoras, figuras importantes del teatro, del cine, de la radio, y que de pronto la gente, yo sé, los tiempos corren y cambian, y la gente, pero no hay que olvidarse, yo siempre incluso le digo a los muchachos jóvenes,
siempre traten de unirse con otro veterano. A mí, por ejemplo, me encanta hablarle a un muchacho joven y que ella también me explique lo que está ahora en onda. Claro. Porque yo estoy fuera, de repente yo me quedé, no te digo me quedé en el tranvía, pero sí quiero hacer cosas y ese muchacho me puede orientar. Y yo a su vez estoy orientando, no vayas por este camino, anda por este otro. Bueno, a eso te quería preguntar. ¿Cómo ves que ha cambiado la televisión en estos años? ¿Qué has vivido vos? ¿Qué etapas has vivido? No, la televisión cambió muchísimo a través de que cuando se hacía televisión aquí se hacía, y le hicimos todos al pulmón, digo, todos los pioneros de aquella época, y se hacía la televisión, no sabíamos, sí, había una cámara, porque comenzó incluso con una cámara que nos llevaba, nos enfocaba. Yo cuando me vi en el aparatito, yo soñaba hacer cine, siempre mi ilusión era hacer cine, claro. Y me vi como estar actuando en el cine, y entonces eso me llevó a que quería aprender cómo se hacía, lo que es la cámara, qué viene, y yo a través también de historieta, por dibujar historietas, sabía los encuadros, cualquier, hay que una toma de acá, toma de arriba, pero o sea, claro, tenía la idea del lenguaje. Exactamente. ¿No? Y bueno, y en la televisión se hacía acá, ya te digo, todos, de repente eras locutor, eras animador, eras artista, eras, qué sé yo, cantor, bailabas, y todo, que eso fue importante que se fuera desarrollando con el artista nacional. ¿Y vos sentís que de pronto el tipo de trabajo que vos hacías en la televisión y que hiciste varios tipos de trabajo, sí, está quedando sin espacio en este momento? En la y yo creo actual? que... Ese tipo de trabajo, digo. Sí, hay un problema que después, lógicamente, el negocio de la televisión es muy grande y llegaron, por ejemplo, bueno, cuando empezó a venir el video y todo lo demás, Claro. Y era más fácil de repente, como nosotros decíamos antes, comprar una lata, poner una taza, apretar un botón y andar a cantar a Gardel, Sí, hacer un programa en vivo. Sí. Pero yo presiento que no es más barato, porque televisión se puede hacer con... yo lo aprendí de la época incluso que yo veía en radio. Un artista, te contrataban a ti, me contrataban a mí. Bueno, ¿qué hace? Canta, baila, aparte actúa y también tiene condiciones de escribir. Entonces te daban un sueldo por mes, la empresa, Claro. y cobrabas un sueldo. Pero yo tenía que hacer un programa cómico o una animación y de repente, no sé, ponerme a barrer el piso lo hacía, sí, había que hacerlo, ¿no? Claro, o sea, vos eras un empleado. Es un empleado. Lástima que después ese empleado con el tiempo, cosa que ocurre ahora, no tiene jubilación porque se sigue peleando por la jubilación del artista nacional. Desgraciadamente, han cambiado los gobiernos, vienen todos, sí, no, ahora sale que sí, que... Y no hay jubilación. Cuando ustedes trabajaban en Telecataplún y en todos esos Bueno, programas, hay todo un equipo, por supuesto. pero ahí ustedes ¿cómo funcionaban? ¿Tenían un contrato de trabajo? Claro, no, ahí lógicamente era como, bueno, como hice yo también programas, yo te formaba, vamos a hacer un programa, Jaujarani, pero humor, comicolor, qué sé yo, y juntamos entre 4 o 5 y armábamos una especie de cooperativa tipo teatro independiente. Y hacían un contrato con el canal. Y el canal de repente te decía, bueno, salimos a vender el aviso, no, ustedes no vendan nada, ustedes, ¿cuánto sale el libro y actuación? Entonces ibas en coche. Porque tu problema era, bueno, tener buen rating para que te mantengan. Claro. Y nos mantuvimos durante muchos años. Ahora, y a medida que mejoraba el rating, también te cotizabas más. Sí, no. O por ejemplo, de repente, mira, tenemos a un avisador, porque después están los avisadores que dicen, me gusta hacer aviso en el tal programa, o que lo haga fulanito o menganito. Y el canal dice, no, ustedes nos vendan. La venta la hacemos nosotros, que era el negocio, por supuesto, de la empresa. Está bien, pero te pagaban. Ahora, hoy cambió la cosa. Hoy de repente tenés que salir a hacer un programa, tenés que actuarlo, venderlo, cobrarlo, tenés que hacer todo. Claro. Entonces ya se le hace más difícil. Entonces yo diría, vamos a hacer otra vez un poco, volvamos a aquellos tiempos, y yo creo que se pueden hacer buenos programas, sin esperar, por supuesto, bienvenidos sean los programas que vienen de afuera. Cuando son buenos, bienvenidos sean. Ahora, no me compitas, deja que acá se arme un programa, dame tiempo con un programa, dale tiempo a esos artistas, a ese director, a esos productores, dale tiempo para que se imponga el programa. Si el programa tiene fuerza, enseguida se va a imponer al cabo de 2 o 3 meses. Y acá no te haces, viste, de apuro, pum, sacan y te... No, porque ahora vino de allá orden no sé, de Telefe, no sé, de México. No, tenemos que meter esta lata, hay que meterla, o lata, ya no es lata ahora, ¿no? Pero digo,
yo creo que hay que darle, a todo hay que darle tiempo. Como el artista, que yo veo también los muchachos hoy en día, se embalan y van a una escuela de teatro, que acá hay gente que enseña bien teatro, no sé, pero de repente van y están un año, y al año ya se creen dramaturgos, se creen productores, y no, en esta es una lucha de años. Una lucha, vos tenés que tener tu fracaso, tenés que mirarte al espejo, qué horrible lo que hice hoy, qué mal la gente me silbó, no me silbó, pero no me aplaudía. Digo, todo eso es todo tiempo, la experiencia. Por eso digo, es importante que el joven entienda al veterano y el veterano que entienda al joven. Que de repente, mirá, vos estás yendo por mal camino, vos te quedaste siempre con aquello antiguo, no es más Paquito Busto, ahora hay otra cosa, hay otro tipo de humor. Y bueno, hay discutir entre los dos y podemos sacar algo bueno o malo, en fin, eso después del público lo dice con un aplauso, ¿no? Cuando ustedes se vendían ustedes como elenco, como grupo, a Buenos Aires, a Chile... ¿Cómo trabajaban ahí? ¿Era una cooperativa que funcionaba así? Bueno, sí, nosotros después que nos separamos en un momento de Telecataplum, formamos otro grupo que fue Canal 11 de Buenos Aires y se hicimos Jaujarana. Ahí éramos 7. Ahí ya se producía de aquel lado. Y entonces, sí, claro, pero después dijimos, ¿y podemos venderlo en Montevideo? Sí, ustedes vendan. El TEI es de ustedes. Ah, mirá. Entonces, fue negocio, presentamos acá, y ahí se vendió el programa agregándole algunas cositas nacionales. Claro. Pero después cuando hicimos de Calegrón, fue un programa netamente hecho acá en Montevideo, con la crítica, también existía, que usted no se mete con la política argentina, con la política donde vaya. No, hacíamos la política internacional, la broma, por ejemplo, qué sé yo, hacíamos que Espalter hablaba en ruso, que no hablaba, o yo hacía el americano, entonces hacíamos la guerra famosa entre Estados Unidos y Norteamérica, pero de un humor internacional, que lo entendiesen en cualquier lado, que yo siempre soy partidario de eso. Un humor que te entiendan ahora y dentro de 20 años te lo siguen entendiendo. ¿Y ustedes se fueron a la Argentina porque se tomaron un avión y fueron y ofrecieron? No, acá ya los habían visto. No, acá nos vieron cuando nosotros ganamos un premio allá por el año 62, que como Telecataplum, apareció Canal 13, que era en ese momento una potencia en Buenos Aires, junto a todo el clan de Guarmestre, y contrata, en este caso estaban los Lobisones, que eran los productores también del programa. Y vamos todos a Buenos Aires. Y en Buenos Aires se nos dio la gran oportunidad, hicimos hacer un piloto, me acuerdo, en pleno enero, un calor bestial, pero nos quedaron todos asombrados porque hicimos otra cosa. No fuimos a hacer lo que se hacía, y ojo, en una época donde estaban Sandrini, el show de Sandrini que hacía Felipe, estaba Biondi, estaba, qué sé yo, programas La Tuerca, estaba Operación Jajá, había una cantidad de programas cómicos, pero nosotros hicimos otro tipo de cosas. El humor bien nuestro, nacional, diría yo, que era hacer imitaciones de las películas, parodias de obras de teatro, o parodias del bienestar, qué sé yo, ciudadano. Hacíamos cosas y nos reuníamos nosotros todos los días en una mesa redonda y cambiábamos ideas. Yo te tiraba una, vos me tirabas otra, de repente nos juntábamos vos y yo en un rincón del estudio y decía, venga, me llamamos a los Lobisones, ¿qué les parece esto que inventamos acá? Y, buenísimo, y ya iba al programa. Luego nos separamos, por H por B, nos separamos, y allá Canal 11 de Buenos Aires nos contrata. Hubo 7 tipos que fuimos, los Espalter, Almada, Soto, Genitrailes, Berugo Carámbula, ¿quién les habla? Y creo que era otro más, a Jorge Cardó, que era un compañero, bueno, que era un coordinador nuestro, y formamos a hacer un Jaujarana. Porque si ustedes se animan a hacer un programa cómico como al estilo que hacía Telecataplum, y sí, estamos en eso, vivimos de esto. Además vivíamos de esto. Y bueno, y ahí empezó la historia con Jaujarana, después siguió Comicolor, bueno, todos los programas que seguían, Hiperhumor, Upumorpo, qué sé yo, tantos. Y en Chile, porque vos vas a un chileno y le decís de Comicolor o le hablas de Telecataplum, no sabe qué, pero le decís Jaujarana, a los uruguayos, porque al final se impuso el estilo nuestro y te dicen enseguida, el grupo de los uruguayos, sí, claro, el uruguayo, la Espalter, Almada, repito, Soto, todo el grupo que éramos los que siempre estuvimos unidos. Cada vez que cambiamos de canal, tenemos que cambiarle el nombre al programa, ¿no? Claro, sí, sí.
Bueno, después se metieron con el humor político en la última etapa. Bueno, eso fue en Decalegrón, ¿no? Sí, allá acá en Montevideo. Y la época, época más difícil, cuando fue la época de la dictadura, claro. Y donde ahí sí trabajábamos todos en grupo, y ahí nacieron 3, 4 personajes que reventaron todo. Uno era el Chicho, que hacía Almada con Frade, y eso reventó todo. Que se decían cosas que ya, a mí con lo que dije, te cierran el canal. Y por otro lado también apareció un personaje, un candidato que si estaba, lo vuelve a votar todo el mundo, que era Pinchinati, que hacía Ricardo Espalter. Sí. Y bueno, y otros personajes más que aparecieron indudablemente, que tuvieron su éxito. Y ahí sí hacíamos la cosa local. En Buenos Aires no nos metíamos con la política mucho, ¿no? Claro, respetábamos también cada país con su política. Y ellos nos entendían bien. Pero, lógicamente, que la política se sigue haciendo. Políticamente estamos hablando nosotros, estamos haciendo política. Eso sí, claro, pero aquello era explícito, ¿no? Y era... que era una época muy fuerte, muy brava, ¿no? Y después hicieron las imitaciones, aquella bastante Bueno, famosa. eso fue una idea que se me ocurrió un día. Dije, ¿por qué no hacemos, vamos a emular a los personajes? Porque de repente un día me puse una ceja, me tiré el pelo para atrás y parecía Sanguinetti. Vino Frera, se maquilló todo y hablaba como Sereñe. Y ahí nació la famosa familia Rodelú. En este caso sí llamamos, me acuerdo, a un compañero que era Cuque Esclavo, que él sabía sobre chistes políticos, claro. Y entonces él escribía, nos hacía un guión, nosotros le tirábamos ideas, y bueno, se hizo esa familia Rodelú, que fue realmente un éxito grande, ¿no? Que cuando sale Sanguinetti, llega presidente, y bueno, acá se cortó este personaje. No, el Sanguinetti estaba encantado, sigan, y seguimos haciendo. Claro. Y además hacíamos las imitaciones de los políticos y de todo lo demás, se hacían chistes políticos, pero siempre se respetaba, sin llegar a meter, como decía Frade, un personaje, yo no meto el dedo en el ventilador. Las cosas se decían con una calidad, como era, por ejemplo, una cocina que tenía el Rodelú, que yo hacía el personaje, levantamos las tapas, las ollas, y con una canción ya queríamos decir todo lo que nos estaba pasando, qué pasó o no pasó, ¿no? Claro. Bueno, también era una época que la gente estaba muy sensible y había que decir muy poquito y ya se entendía muchísimo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una última pausa, si te parece. Sí, cómo no. Y a la vuelta quiero que me cuentes un poco cómo es hacer un libreto para un programa de humor, cómo escribís teatro y todo. Por eso yo te había empezado a hablar del teatro. Ahora ya tenemos un panorama. Muy bien, perfecto. El payaso es una de las figuras cómicas más antiguas de la historia humana. Antes de que hubiera humor escrito, la gente no sabía leer y por lo tanto lo que hacía reír era un personaje vestido de forma extravagante, muchas veces para resaltar de la multitud en la calle con colores brillantes, con cascabeles que hacían ruido y llamaban la atención sobre esa figura que imitaba a los transeúntes, a veces se burlaba de los poderosos y en general producía una risa simple a través de parodias e imitaciones. Con el tiempo, algunos personajes del teatro fueron generando nuevas figuras asociadas con el payaso y modernamente, especialmente a través del trabajo en circos y otros elencos itinerantes, hay por lo menos 4 tipos de payasos. Payasos elegantes, payasos maliciosos, payasos tristes, payasos torpes. El cine ha difundido sobre todo como figura de payaso el payaso torpe. Jerry Lewis es un paradigma de ese tipo de payaso, pero también más recientemente Jim Carrey o Rowan Atkinson han explorado ese registro. No debe ser fácil para un actor hacer un papel ridículo, porque muchas veces la gente no distingue bien si se está riendo del personaje o de la persona. Es mucho más fácil para que la personalidad del actor quede intacta, hacer un personaje heroico, grandioso, serio, trágico. Porque después estaba, por ejemplo, Agripina, que era la mamá de Nerón, la madre de Nerón, Agripina, que vendía aspirina para la gripe, para ganarse la vida. No, escúchame. Y después estaba Nerón, que todos los muchachos, él cuando salía al balcón, todo era Nerón, Nerón.
No es verdad, esa es otra historia. No, Esa es una versión argentina. Conserve entonces estaba también Popea, que era la esposa de Nerón. Popea. ¿Sabe quién era Popea? No lo voy a decir que la mujer de Popea, no, pues la contó él. No, Popea. Popea era la emperatriz que se pasaba, por ejemplo, ella se pasaba bañándose, siempre se la daba baños de leche. Tenía un olor a tambo esta mujer, nadie... No, perdóneme. Entonces un día dijeron... No. Aguanten el otro. El otro es hermoso. Cámbiese. Y Popea dejó de darse baño de leche, empezó a darse baño de leche de burra. Entonces ella se daba baños de leche de burra, pero eso sí, lo hacía de inmersión, ¿vio? ¿Sabe por qué? Lo hacía de inmersión porque ella no había conseguido ninguna cabra que tuviera las patas altas para ducharse. Eduardo, tu estilo de humor tiene que ver con la caricatura. Por algo también te gusta la caricatura dibujada, Claro, pero digamos la caricatura, algo que tiene que ver con el payaso, con un tipo de payaso, ¿no? Mira, el humor sale, y por supuesto, para hacer humor y para que enganches a la gente, tenés que hacer personajes. La creación de personajes es importante. Por algo, Cantinflas, como Cantinflas, Bueno, claro. Mario Moreno como Mario Moreno, sí, pero Cantinflas era un personaje. Sí, como lo bueno. mismo Sandrini, Felipe o Jacques Tati. No sé, te hablo en general. Sí. Y bueno, en el programa de humor, que era justamente lo que buscábamos, eran personajes que pegaran. Y los personajes, bueno, nacen, claro, vos largás 70 personajes, de repente hay 3 que pegan, no todos. Pero yo ya también, yo lo aprendí, yo era fanático, mejor dicho, no lo conocí a él, pero sí conocí a la viuda de Wimpy, ese gran claro, creador impresionante, de humor, Río de la Plata. Y donde era un tipo que escribía, no sé, libretos acá en la Argentina, 7 programas allá, 7 programas acá. Era impresionante. Y claro, yo aprendí a través de que ella me daba, porque un día fui y le dije, yo quisiera hacer aquellos personajes que hacía Pepe Iglesias el Zorro o que hacía Juan Carlos Mareco Pinocho, lo cómico. Claro. Que Wimpy escribiendo serio también es una barbaridad. Sí. Y entonces ella me daba algunos libretos. Y yo aprendí cómo se hacía un libreto, porque Wimpy escribía y ponía siempre a un costado, porque se hacían esos programas en la fonoplatea, querida, aquella fonoplatea que eran en vivo, con público. Y entonces él, por ejemplo, te largaba un chiste, como estamos diciendo ahora, estamos hablando, y él ponía a un costado, más risa, menos risa, ojo, no agregar, pues se respetaba también el libreto. Claro. Pues estaba todo programado, ¿no? Y ahí entonces yo aprendía también un poco a escribir, a hacer ese humor. Y a mí siempre me gustó ese humor sano, ese humor que de repente te deja pensando sin necesidad de ir directo a la palabrota y nada por el estilo. Que eso es una cosa que yo, no sé, a mí me da fastidio, porque hoy se puede hacer reír sin necesidad de decir tanto disparate como a veces estamos viendo en algunos programas, ¿no? Pero bueno, y ahí aprendí, y cómo nacen los personajes, ya te repito, en una mesa redonda con varios compañeros, que lo habrán visto muchas veces. Había un programa, una famosa comedia llamada el Show Dick Van Dyke, no sé si te acordarás. En ese Show Dick Van Dyke era un grupo de libretistas que se reunían y ahí improvisaban y hacían chistes, le pasaban cosas, uno le contaba lo que me pasó con mi casa, o el otro tenía un problema con no sé, o alguien que le quería cobrar una cuenta, y salían las conversaciones. Ahí salen las situaciones, pero vos tenés que tener Vos tenés algún la base, referente, el monstruo yo qué sé. tiene que estar. Yo siempre Claro. digo, yo de repente en el grupo, bueno, lo hacíamos de Calegroto, yo era el que me encargaba de escribir, yo sigo escribiendo a máquina, no computadora, y yo venía a escribir un libreto. Entonces me había ocurrido una idea, vamos a hacer una farmacia. Entonces en la farmacia entran personajes, vos entras por acá, entras por allá, y yo a veces no traía el libreto, vos entrás y decís tal cosa, pero yo ya me traía un chistecito. Después vos le agregabas tus cosas, tus cualidades de actoral, si eran buenos, como el caso de Almada, de Palter, ellos le agregaban sus cosas. Pero había un guión. Y así salió la farmacia, como pueden salir una cantidad de personajes, la cola que se hacía de Calegrón, o no sé, bueno, cantidad de cosas, las parodias a películas y lo demás. No, yo me refería, es cierto, eso está, pero digo, me refería a algunos referentes. Alguien dijo, creo que el hijo de Almada. ¿Qué dijo? Que para él sos el Jerry Lewis del Río de la Plata. Entonces, me parece que refiriéndose Bueno, eso es importante, porque mira, yo te voy a explicar.
¿Por qué soy el Jerry Lewis de La Plata? No sé. O ¿por qué soy Sandrini? Porque cada uno de nosotros tenía una referencia de alguien, de figuras que nosotros veíamos en el cine, en los cómicos. Por ejemplo, a Spalter le encantaba Buster Keaton. Y él tenía algo de Buster Keaton. El hombre que nunca se reía. Esa cara seria, porque Spalter no necesitaba hacer chistes. Spalter te miraba con la cara y ya la gente se estaba riendo. Y bueno, y de repente, y Almada tenía referencia también de viejos actores como Enrique Serrano. Entonces, cada uno nos veíamos en una figura. Y es lindo que todo el actor, cualquiera, hablo a la muchachada, joven y todo, tengan referencia de un artista. Porque todos queremos, ay, me gustaría ser como fulano, no sé. Lo empezás de pronto, no te digo imitando, pero sacándolo sus jeites, sus guilles, y después te vas encontrando vos mismo. Es como cuando un libreto, eso sí, yo en teatro he llegado a obras de teatro, vaya, hay un director, por supuesto, que te dirige, pero estudian los personajes y la psicología y ahí ya me mataste. No, yo me acerco a este personaje. ¿Cómo lo haría, por ejemplo, Jerry Lewis? Me encanta, pero el Jerry Lewis, aquel viejo, no el de ahora, por ejemplo. O cómo lo haría, no sé, un cómico, Fidel Pinto, cómo haría, no sé, yo siempre ubico un viejo actor para emularlo de alguna forma. Después me voy adaptándolo y voy poniendo, ahora siendo de mayordomo, de repente me siento como un David Niven o uno de esos actores ingleses. Y ¿no? cuando hiciste esa película que tuviste que hablar en inglés, bueno, esa me parece una historia delirante. Sí, delirante, relativa, que fue que me llamaron para hacer una película, que me oían hablar en inglés y pensaban que yo hablaba inglés. Y el director me llama con Daniel Day-Lewis, nada menos, un actor que estaba comenzando. Pero la película se filmaba en Buenos Aires y ahí me trajeron un guión. Y ahí pero es un papel serio. Ahí, ahí no tenías a nadie de No, ahí no había nada de cómico, pero un papel serio que hablaba con él. Pero el problema fue que hablar en inglés, sin saber inglés, ¿sabes lo que era? Me tuve que aprender de memoria un texto que me volví loco. Pero lo hice. Y bueno, me dio el gusto de trabajar en una película nada menos con Daniel Day-Lewis, una película que anda recorriendo el mundo, ¿no? Sí, está impresionante. Yo vi esas secuencias que hablas pila. Una película que además... Muy convincente, aparte. Muy convincente el inglés ese. Tanto como aquellos diálogos con el ruso. Sí, claro. No, yo me he enloquecido. Yo se me acuerdo que hacía un espectáculo en la carpa de Telecataplum, que se había formado una carpa aquí, en donde estaba, ahora está la OCE, ¿no? Y me acuerdo, yo hacíamos un espectáculo ahí, y yo entraba en un momento dado hablando del doblaje y no sé qué, y imitaba todo, a Gary Cooper, a Humphrey Bogart, a Edward Robinson, que todos los artistas de aquella época. Y así terminaban las imitaciones. China Zorrilla 2x3 venía a verme porque decía, yo esto lo tengo que llevar a Estados Unidos. Se llevó un cassette mío, se llevó grabado con todas estas cosas, y los americanos se volvían locos. Pero a mí un día me espera, a la salida salgo del teatro, y me está esperando un señor, alto, grandote, y el tipo dice, perdón, sí, encantado, mucho gusto. Mire, yo soy de New Jersey. Yo hace casi 14 años que vivo aquí en el Uruguay. Y vine a ver el espectáculo, ya lo vi 4 veces. Y yo tengo un problema, porque de repente, ¿usted está actualmente viviendo allá, está haciendo algo? No, yo no, una vez sola fui. Entonces me dice, no, porque yo lo escucho que usted habla inglés perfecto, pero no entiendo lo que dice. Y yo veo que, y yo estoy traumado porque tengo miedo que haya un nuevo dialecto en Estados Unidos, y yo como hace 14 años que no voy, me quedé en la luna. Entonces estas cosas, pero ese es el camelo que nosotros decimos del inglés, del francés, del italiano, de lo que hacemos, ¿no? Yo creo que todo el mundo debe tener algún sketch de alguno de todos los programas que hiciste, que es el preferido o el que le quedó. A mí me parece que era insuperable el que hacías con Soto. Renato, amigo mío. Renato, eso a mí me parece que no podía ser. Bueno, era tan simple y tan efectivo. A mí eso se me ocurrió un día porque venía Soto y me contaba un chiste, pero en un momento no lo entendía. Y acá busqué la vuelta, y además lo lindo fue que en el programa, era todo un programa de 1 hora, entonces empezamos, el primer bloque aparecía... Todo el programa duraba. Claro, y iba creciendo hasta el final. Y Soto tenía una forma, porque además un gran publicista, un tipo que además, bueno, acá tuvo grandes ideas publicitarias que todavía están por ahí circulando, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió, yo hacía un actor de varieté que iba a actuar y necesitaba el libretista. Y el libretista venía a él, me tengo un chiste que esta vez vas a matar, Renato. ¿Cuál es el chiste? El chiste es, un señor entra en una casa de antigüedades y dice, ¿qué hay de nuevo? No es bueno. Y yo le decía, no lo entiendo. ¿Cómo que no lo entendés?
una casa de antigüedades, el tipo entra y dice, ¿qué hay de nuevo? Es gracioso. No, ¿dónde está el chiste? Entonces, entonces él inventó una cosa que era muy graciosa, tipo telegrama, ¿no? Renato, amigo mío, entra a una casa de antigüedades, pregunta, ¿qué hay de nuevo? No lo entiendo. Y ahí se lo que hacía en el otro bloque, me ponía un pizarrón. Claro, pero eso iba a lo largo de todo el programa, al inicio de cada bloque. Y al final, después de tantas vueltas, al final decía, ya lo entiendo, decía yo. Claro, amigo, tú entras a una casa de antigüedad. Claro, de antigüedad porque él buscaba un águila. No, se quería morir el tipo. Una improvisación, pero... Y siempre hacía un chiste muy cortito. Cortito para poder desarrollarlo durante las tandas. Incluso con eso se iba a las tandas, ¿no? Y eso es como tantas otras cosas que pero hoy hasta ahora hay gente que explican en lugares y dicen, sí, Renato, amigo mío, sí, ¿no? Sí. Como yo también en radio, por ejemplo, se me ocurrieron cosas cuando decía en Monte Carlo, las 1000 voces, y hay todavía hoy cuenta. ¿Usted no desconfiaría? Yo lo escucho hasta político, dice. Usted dice, como decía D'Angelo, ¿usted no desconfiaría que este arreglo fue así, tal cosa? Sí. Eso es lo que yo también aprendí mismo de Wimpy, que Wimpy decía que los personajes, las frases, es como la cosa publicitaria, claro. Eso queda ahí. Y queda ahí y la gente después la repite, porque se te cayeron, me acuerdo siempre, aquello de un golpe grande y todo el mundo decía Conaprole, porque había un aviso cuando tiraban los tarros de leche, no sé, y quedó el Conaprole por algún ruido, ¿no? Y hasta ahora se repite, los veteranos, por supuesto. Y sí, porque ahora las bolsas no hacen ruido. No, ahora no hacen ruido. No. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Bueno. ¿Cuánto hace que vos no haces televisión? Yo ahora ya sí, hace unos cuantos años. Yo dejé hace como 10 años, sí. Fíjate que hay un montón de gente joven, adultos jóvenes, digamos, que bueno, que de pronto te vieron alguna vez. No, que niños, no te conocen. Pero eso es toda una generación, ¿no? Es como hablar, le explico a un muchacho joven, vos te acordás yo te empiezo a nombrar cómicos famosos, de Red Skelton, yo qué sé, Buster Keaton, bueno, Buster Keaton pues ha hecho una historia, pero hay figuras, Bob Hope, qué sé yo, una cantidad de figuras. Y en el Río de la Plata, bueno, nos ubicamos todavía a Porcel y Olmedo, todavía queda ahí, pero te hablo de Fidel Pinto, de Enrique Serrano, que la gente se olvida. Es que lo mismo ahora, un muchacho joven, este es el cómico de la televisión. Y el pibe te queda mirando así porque no te vio. Claro, claro. Entonces, bueno, con el tiempo, por eso tenés que estar moviéndote un poco. Los años pasan, empezás a encanecer, empezás a pelarte la cabeza, engordar, pero todavía seguís con ganas, yo todavía tengo ganas de hacer cosas y bueno, me gustaría como orientar también a los jóvenes en esta historia que es de la comicidad. Yo siempre, a mí no me hables de otra cosa, te lo dije al principio, hablamos de otra cosa, no me hables de política, no, porque yo lo único que te digo es, hablame de arte, podemos hablar del dibujo, podemos hablar de una cantidad de cosas. Aunque podríamos seguir hablando varias horas, pero no, ya está, terminó el programa. Bueno, así que, Eduardo, yo te agradezco muchísimo que hayas venido. No, gracias a ti y gracias a ustedes, amigos, bueno, por seguir esta conversación, si están ahí todavía. Y bueno, simplemente, si quieren todavía seguir viendo a este veterano charlando, haciendo chistes, bueno, estamos en el Estela Italia con el mayordomo y la dama brillante. Muchas gracias. No, gracias a ti. Nosotros nos encontramos en otra habitación china.